RTP. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más, aquí junto con Carlos Díaz Granados en este su programa Futuro en Acción. Y hoy tenemos como invitado a Salomón Larrea, ex ministro de Agricultura, empresario, muy vinculado a los sectores productivos, especialmente agroexportación, gran conocedor del sector productivo también en el área de materiales de construcción, y hablaremos con él sobre su visión de lo que sucede en estos entretenidos momentos de la política y la economía del Ecuador. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, amigos y amigas. Un saludo también al director de este programa, Giovanni Ginata. Un saludo también a nuestro invitado Salomón Larrea. Un gusto poderlos acompañar en esta hora de la tarde. Y quería conversar o consultarle a Salomón este titular de Diario Expreso de hoy. Dice: el ojo selectivo de la UAFE y la Fiscalía dañan la institucionalidad. Y eso combinado con lo que acaba recientemente ocurrir en la cancha de fútbol de Mocolí, me, me, me hace pensar qué tanto afecta esta situación a las exportaciones no petroleras que especialmente vienen de la agroindustria en la cual usted es un especialista. Muchísimas gracias para Giovanni y Juan Carlos, porque para mí estar en este programa de mucho aprecio, de mucho cariño, significa una gran satisfacción. Un saludo a los radio oyentes y a aquellos que nos vinan por la plataforma virtual de esta prestigiosa emisora. Atendiendo a la pregunta, yo creo que el problema central radica que la inseguridad en el país ha tomado unos niveles muy, muy altos, demasiadamente altos. Está intronizada en todos los aspectos de la vida diaria y molesta, aunque en la agricultura lo que más molesta son las vacunas. Pero la realidad, como yo la veo, es que se están exterminando entre ellos, y eso para mí es muy importante. O sea, yo no creo en la maldad de la gente, ni tengo la perversidad de creer que está bien un muerto, pero es gente que no tiene ningún límite para tratar con los seres humanos, para romper los esquemas de institucionalidad y de cordura y de leyes en el país. Y es preciso, es indispensable que se eliminen. Y si se autoeliminan, mucho mejor. O sea, aquellos que estaban jugando un partido de fútbol en una de las ciudadelas de las urbanizaciones de más alto prestigio de la ciudad, indudablemente tenían la libertad de hacerlo. Y quienes lo acabaron con sus vidas son los sicarios que están a la orden del día. El país necesita tomar un rumbo de absoluto y total lineamiento a la seguridad, un absoluto y total lineamiento al respeto institucional. Pero si analizamos lo que sucede en el Consejo de la Judicatura, en la Corte, antes se llamaba la Corte Suprema de Justicia, o sea, vemos que todo está en un pantanal, todo está en una condición pero de desastre absoluto. Y es indispensable que la juventud del presidente, que requiere una asesoría de buen nivel para lograr meter todo esto en vereda y lograr que el país salga con los resultados que tiene posibilidades de lograrlos. Salomón, tú has sido siempre un defensor de las oportunidades que el Ecuador tiene, y contigo hemos hablado cientos de veces sobre todo lo que, la palabra potencial, ¿no? Y es una palabra que a mí me molesta porque el Ecuador se queda en el potencial. Tenemos un gran potencial minero que en algo se está desarrollando, un grandísimo potencial forestal que en poco o nada se está haciendo, un gran potencial de crecimiento aún más en sectores productivos agroexportadores que evidentemente el Ecuador es una potencia en camarón, en banano, en cacao, pero faltaría mucho por desarrollar. Y allí la pregunta es sobre la necesidad de crecimiento, porque la única forma de generar empleo, de sacar a la gente de la pobreza, es crecer. Y en tu criterio, viendo para adelante, con ojos positivos, el 2026, ¿qué cosas tendríamos que poner el acelerador para que el Ecuador cambie de la palabra potencial a convertir en realidad? Yo creo que realmente tu criterio es muy valedero y muchas veces hemos hablado sobre particular. Cuando tú estás conduciendo un vehículo y tienes necesidad
tienes que aplastar el acelerador, pero tienes que tener ese motor que responda, tienes que tener ese poder que responda a tus requerimientos. El poder existe. ¿Qué es lo que tenemos necesidad de hacer? Miremoslos con toda tranquilidad y hagamos un análisis. No soy el más indicado, pero mi análisis personal. Creo que la economía está logrando un mejoramiento. Yo no me acostumbré por una empresa en la que trabajé muchos años a no compararme con el último año, sino compararme con el mejor año. O sea, es un sistema de comparación diferente, utilizado por los suizos. Siempre se comparan con el mejor o con la más alta de las posiciones, para cada vez estar pidiendo más y más y más. Yo creo que el país ha cambiado un tanto en cuanto a su economía. Ayer tuve la oportunidad de estar con uno de los más grandes constructores del Ecuador, planteando una posibilidad muy interesante de negocio, y me decía que es muy difícil en este momento encontrar maestros mayores, fierreros, etcétera, etcétera, ese personal calificado de la construcción, porque realmente la construcción está en un boom. Eso es interesantísimo, ¿no? Es muy valedero. O sea, la agricultura no podemos decir que, sí, que está mal, no, está empujando. Hemos logrado mejoras, pero absolutamente favorables en cultivos que antes no se desarrollaban. ¿Qué es indispensable hacerlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacerlo? ¿Cómo es posible que el Ecuador, teniendo petróleo, importe naftas, gasolinas, diésel, etcétera, etcétera? Tenemos que producir esto y producirlo bien. Esa refinería de Esmeraldas, que fue hecha hace muchísimos años, fue un ejemplo de que sí se puede lograr con buen desarrollo. Sumitomo fue la que construyó, y creo que sí es factible hacer una cosa similar, aprovechar el petróleo que tenemos, trabajarlo de tal manera que hasta poder llegar a una condición petrolera, de química petrolera, de petroquímica en el país, para tener hilos, tener de todo. Yo creo que sí es factible. Entonces, esa es una pequeña línea. Otra línea que es muy grande, tú la acabas de citar, Giovanni, es arborizar el país, hacer cultivo forestal, no reforestación, cultivo forestal. ¿Cómo es posible que importemos papel cuando tenemos más de 11 millones de hectáreas con aptitud, con vocación para bosques? Esa es una otra línea. La tercera línea, seguir impulsando las exportaciones agrícolas, pero tratar de empezar a pensar en el valor agregado, en cómo logramos que una papa que se pone en un tubo cuesta más que un quintal de papas para el productor. Esas son las líneas a seguir. Yo creo que con agricultura, con minería, tenemos oro desde el más alto nivel del norte hasta el más bajo nivel del sur. Todo el país está saturado de multimetálicas, minas, y con prospecciones y con trabajos realizados hace 30 años. El segundo punto. El tercer punto es la acuacultura y pesca. Tenemos un potencial increíble. ¿Cómo se vienen los barcos chinos a la zona de Galápagos y se llevan sobre 30.000 millones de dólares en pesca? Es impresionante. Nosotros, ¿por qué no lo podemos desarrollar? ¿Por qué no podemos ser los que ganemos en eso? Y el último punto, tantas bellezas naturales. Hace pocos días tuve una visita de un joven, un australiano. Él es vasco, pero vive en Australia, y fuimos a la mitad del mundo a dar un recorrido por todas las iglesias de Quito. Qué potencial para turismo que tiene el país. Aquí hay cosas tan maravillosas en la costa, en la serranía, en la Amazonía, en el área insular, que es increíble. Yo estoy absolutamente convencido que es deber de este presidente, porque tenemos que todavía confiar en su acción y en su actitud. Creo que puede hacer las cosas mucho mejor. Y como yo lo repito, no son mis términos, pero los estoy repitiendo, no hay nada similar a lo que representa la juventud, porque ahí hay poder, hay esa potencia. Pero es innegable que
El país requiere la potencia de la juventud y la sapiencia de los mayores. Esa mezcla, esa unión de criterios es lo que hace fuertes a las organizaciones. Limpiar institucionalmente al país, hacer que cada una de las situaciones sea un crisol de honestidad, de trabajo, de decisión y esfuerzo. Creo que sí es factible lograrlo, mi querido Giovanni, con Carlos. Claro, y dentro de ese contexto, seguramente el presidente le podría mencionar que igual las exportaciones no petroleras están en pleno auge. De hecho, solamente creo que entre banano y camarón superan las exportaciones petroleras, lo cual un poco coincide con su análisis de los recientes momentos. ¿Y cómo puede ocurrir algo así en un país supuestamente petrolero en estos momentos? Yo creo que realmente hay que abrir al mundo el Ecuador. O sea, están muy bien todos los convenios que se están realizando, aplaudo, pero adicionalmente tenemos que lograr que exista una participación y una intervención de capacitación activa, innovativa. La empresa, el país que no innova, que no cambia, se muere, no hay duda, no hay la más mínima duda. Necesitamos poner valor agregado e innovar nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra piscicultura, todo el esquema necesita esa inyección de innovación tecnológica. Es impresionante y no me cansaré nunca de repetir lo que es Nueva Zelanda, lo que es Australia, es un venero de conocimiento, lo que es Israel. O sea, requerimos esa inyección tecnológica. Yo por mi edad conozco y recuerdo claramente cuando existía el punto cuarto, cuando la Fundación Rockefeller puso las estaciones experimentales de Pichilingue y de Santa Catalina en la sierra. Qué variedades de papas se crearon, qué condiciones se crearon para el desarrollo agrícola de la costa, que es ese potencial que tiene toda la zona del río Guayas, el núcleo de posibilidades que tiene, es inconmensurable, inconmensurable. Hay un estudio hecho por una firma española que se llama el PIXA, ¿no? En la que da detalles de todo lo que hay que realizar. Yo debo aplaudir, hace poco se terminó la unión de 7 u 8 provincias firmando un acuerdo, ¿no? de criterios para unificar criterios, unificar acciones en cuanto a la cuenca del río Guayas. Eso es digno de aplauso. Hay este inventario, más que un inventario, es un esquema de conocimiento de lo que tiene y lo que pasa en el sector agrícola hecho en la provincia del Guayas, ¿no? Y que resulta muy valioso y de conocimientos y de transferencia muy interesante, y nos está diciendo que la juventud no está en el campo, ¿no? Que la juventud está fuera del campo, se ha ido. Entonces, eso sí es peligroso. ¿Cómo logramos regresar a la juventud al campo? Ofreciéndole tecnología, ofreciéndole posibilidades de vida altas, con instalaciones de agua potable, energía, comunicaciones, y todo lo que el nuevo mundo ofrece a la Ahora que humanidad. tú mencionas eso, Salomón, nosotros ayer decía un invitado, los ecuatorianos no somos buenos en planificar y pensar en el futuro, sino que estamos apagando incendios. Y tenemos datos esporádicos que salen, creo que mencionaste el censo que ha hecho la prefectura, y hay una serie de datos que están allí. Sin embargo, somos malos en tomar los datos y tomar correctivos. Es decir, si hay una realidad cruda en el campo, donde algunos cultivos se van a quedar desatendidos porque hay una migración que no es nueva, es antigua de las ciudades al campo, donde al mismo tiempo hay un problema de productividad, sobre todo en los cultivos locales. El arroz, a pesar de que hay buenos ejemplos en algunos proyectos puntuales, la productividad promedio es muy baja. El maíz ha mejorado, pero sigue siendo baja. Y así hay una larga lista de cosas
cómo convertir el campo en atractivo en el sentido de que el joven no lo vea como un negocio, como una actividad de subsistencia, sino que se auto conciba como un empresario agrícola, como sucede con juventudes en Chile y en otros lugares donde el joven sí quiere emprender en el campo, sí quiere quedarse en el campo y hay paquete tecnológico, hay educación, hay tecnología y no se concibe como un pobre agricultor que sobrevive, sino como, repito, un empresario agrícola. Estoy absolutamente de acuerdo y el término es ese. Exactamente, cuando yo estuve dirigiendo una de las empresas más grandes del país, mis contratos decían que con el empresario bananero fulano de tal. O sea, hay que darle nivel, pero hay que darle a más de ese nivel. Hay que darle la posibilidad de entregarle las herramientas. Yo sí recuerdo, y es triste hablar en primera persona, pero haber formado un cuerpo técnico de primerísima calidad que transmitía tecnología permanentemente a cada uno de los productores, empresarios bananeros. Yo creo que esa es la línea a seguir, un proceso de capacitación permanente mediante los últimos sistemas que existen. ¿Qué ciudadano no tiene su teléfono? ¿Cómo es posible que no podamos transmitir tecnología a base de este sistema? Lograr que el país tenga copado o cubierto totalmente de Internet todos sus sitios, de tal manera que el día sábado a las 6 de la tarde tiene el curso de mejoramiento de prácticas agrícolas y todo lo que es fertilización, lo que es tratamiento de suelos, lo que es tratamiento de agua, etcétera, etcétera. Yo creo que sí es factible, pero hay que tener esa visión política de cabeza. Para mí, tiene que haber una posición del señor presidente en esa línea y vamos por esa misma línea a todo lo que significa minería, a todo lo que significa acuacultura y pesca y también a todo lo que significa no solo turismo interno. Traigamos turistas, traigamos gente de afuera que venga a gastar sus dólares en el país y se sienta segura. Lo más importante, indudablemente, es tener seguridad, que pueda uno pasear sin problema, disfrutar de las maravillas naturales, disfrutar de nuestras playas, disfrutar de nuestras islas, disfrutar de nuestras montañas y nuestra selva. Creo que tenemos todas las posibilidades para atraer turismo en condiciones elevadas, subir el número de personas que llegan al país a dejar dólares. Eso es importantísimo. Y la agricultura, empezar a trabajar en valores agregados, en poder e innovación, de tal manera que los niveles de eficiencia sean altísimos. ¿Cómo podemos bajar el costo de la canasta familiar? Donde están, hablando de alimentación, donde están los principales artículos que por baja eficiencia de producción tienen alto costo. O sea, si logramos que el agricultor gane buen dinero, que tenga buenos ingresos y que el pueblo también tenga a bajo costo los productos. Ponemos el caso concreto, el caso del arroz peruano versus el arroz ecuatoriano, a la mitad del precio. El precio internacional del azúcar, a la mitad del precio de Ecuador. Entonces, esos son los lineamientos que hay que crear y desarrollar. Sí, y para eso hay necesidad de abrir la mente y abrir los oídos y escuchar a quienes de una u otra manera pueden colaborar en la materia. Hay gente muy preparada en el país, hay gente que tiene muy buenos conocimientos y muy buen desarrollo técnico. Yo creo que es indispensable esa apertura, Giovanni y Juan Carlos. Usted mencionaba que en la construcción hacía falta talentos técnicos preparados para ciertas áreas de esa actividad económica. Y también mencionaba la importancia, y Giovanni también, de regresar al campo, mejorando las condiciones y calidad de vida de aquellas personas que tomen esa decisión. Ahora, existen para los productos en los cuales exportamos más, banano, cacao, camarón, flores, pesca, etcétera, personas calificadas, es decir, las universidades están proveyendo
estos talentos, con esta educación que requerimos en el Ecuador para que lograr esa eficiencia, bajen los costos, bajen los precios finales para los consumidores y seamos más competitivos en el mundo? Yo creo que sí y no, ¿no? Y voy a ser muy categórico y serio, tratando de transmitir mis experiencias. Hay, hay una cultura campesina que tiene un valor extraordinario, Juan Carlos. No sabemos verdaderamente esa capacidad hasta dónde llega, y cuando usted a esa capacidad le inyecta un poquito de innovación, enseguida coge la pista y sigue adelante. O sea, es indispensable crear las universidades técnicas, las universidades agrarias, de tal manera que enfoquen el pensamiento, no solo en la universidad, sino desde la escuela, al colegio, para tratar de enraizar a los jóvenes de esas áreas en el campo. O sea, si usted los educa de tal manera que su visión está puesta en lo que puede lograr del potencial que tiene su familia o él mismo, entonces vamos generando esa línea de conducción. Si el colegio transmite, y luego tenemos universidades exclusivas orientadas a eso, vamos a tener jóvenes con el correr de los años, esto no es de la noche a la mañana, que no piensen en ir a la ciudad, porque lo que les han enseñado, lo que están orientados, lo que están hacia donde están dirigidos es al campo, a productividad, a buen desarrollo. Y debo decir con toda verdad, ¿por qué no podemos hacer lo que ha hecho el Perú? El Perú es un ejemplo clarísimo de lo que es desarrollo agrícola en su parte norte, donde era un desierto. Acordémonos del desierto de Talara, que todavía existe un poco, pero realmente productores de arándanos, productores de brócoli, productores de mango, productores de todo lo que nos imaginemos. ¿Y con qué orientación? Con una orientación muy definida. Cuando hay deficiencia en los países productores, voy a citar un ejemplo sencillo. Cuando Utah no produce papas, ¿cómo ingreso con mis papas allá en la ventana exacta? Esos son los aspectos que hay que tomar en cuenta y considerar plenamente. El banano ha tomado una disposición extraordinaria. O sea, vemos que hay años ya que no hay reclamaciones por precios ni por nada, porque se han logrado abrir mercados, se han logrado abrir sitios donde entrar con el producto, y se ha acabado ese tenaz dogal que tenía la temporada baja. Ahora la cosa está casi igual. Entonces sí hay formas de poder lograr ese desarrollo. La pitahaya apetecida es la amarilla, pero se sembró la roja. Entonces falta dirección técnica, falta esa orientación de mercadeo y de cultivo, porque aquí usted enciende, hace un chasquido con sus dedos, inmediatamente el agricultor está encima y logra dinero a costos muy altos. Y muchas veces no fertiliza porque no tiene dinero. O sea, y hace pocos días conversaba con un ingeniero muy conocedor de materia bananera, y le preguntaba esto del Fusarium raza 4 y del moco en el plátano. Y él daba sus criterios, y yo me permití exponerle lo siguiente: ¿por qué hemos tenido 20, 25 años sin que el Fusarium haya entrado, sin ninguna posibilidad de que haya llegado? ¿Por qué ha llegado? O sea, cuando la planta, cuando uno está débil, está sujeto a cualquier enfermedad. Cuando uno está fuerte, puede resistir. No quiero decir que no le puede venir la enfermedad, sí, pero puede resistir mejor. Entonces, cuando ha habido dificultades en ciertas plantaciones y no se ha fertilizado, yo soy muy creyente de lo que significa el pH en los suelos. Entonces es indispensable tener todas esas líneas tecnológicas muy bien evidenciadas para emprender una preparación para mejorar cada día, para estar en ese proceso de mejoramiento continuo. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo.
RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Salomón Larrea, ex ministro de Agricultura, sobre su visión especialmente de cómo sacar adelante los sectores productivos del país. En esa línea, Salomón, un tema que quisiera retroceder a lo que habíamos hablado sobre la parte forestal y este tema del potencial. Alguna vez conversamos contigo sobre el ejemplo de Chile, y aquí tiempo atrás hubo una intención de crear una especie como de corporación de promoción o de desarrollo forestal. Aquí sí hubo un fondo que no me acuerdo el nombre, que se hizo creo que en la época del presidente Correa, que era una tasa que te pagaban por desarrollo forestal. No recuerdo ahorita el nombre, tú lo debes conocer, pero el título que ha muerto es por falta de fondos. Pero hay mecanismos que se han desarrollado en otros países, incluyendo Chile, de cómo promover el financiamiento de estos proyectos que no son de un año, de 2 años, sino a veces de más de 10 años, para poder poner mucha tierra y que está allí abandonada o con unos potreros ahí un poco productivos, a volcarlos al sector forestal. Para ser auténtico, hace pocos días revisaba unos libros sobre el plan desarrollado, sí, por el gobierno de Correa, que indudablemente tuvo un impulso y que un directo amigo nuestro lo dirigió, y lo dirigió con eficiencia. Y hubo un arranque, se sembraron alrededor de 60,000 hectáreas y hubo el dinero para el pago respectivo a quienes generaron esa actividad. Sí, luego se acabó el dinero, se tomaron el dinero, se lo distribuyeron en otra cosa y se acabó el impulso y se acabó el proyecto. Se cerró esa parte de producción de actividad forestal y no se ha vuelto a retomar. Cuando tuve la oportunidad de estar en la función pública, se me ocurrió la idea de los padrinazgos. Empecé a hablar con Alemania, con los embajadores alemanes, italianos, suecos, suizos y alguno más que se me va de la cabeza, para lograr un apadrinamiento de ellos para el desarrollo forestal del Ecuador. Y hubo una apertura increíble. O sea, cuando ya salí, debe estar en algún basurero ese proyecto, pero no había necesidad de inversión ecuatoriana, no había necesidad de nada, sino acuerdos internacionales que permitan tener un mercado seguro para el producto y lograr un desarrollo tecnológico para producir celulosa, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cosas que hay que retomarlas, que hay que impulsarlas. Es indispensable lograr eso de una u otra manera para evitar esos flujos de capital para el país. Es factible hacerlo, es posible hacerlo. Tuve oportunidad de estar con el presidente Lagos en Chile. Tengo toda la información porque el ministro de Agricultura, se me fue el nombre en ese momento, desde entonces tuvo una reunión conmigo y me entregó todos los esquemas con los que habían arrancado y cómo lograban este desarrollo. Ellos sembraron 100,000 hectáreas por año, 100,000 hectáreas por año. Y para eso utilizaron 5 hombres por hectárea. Son 500,000 puestos de trabajo que pueden salir ya, porque para este esquema es factible lograr inversión, es factible lograr gente que se dedique a hacer viveros, gente que se dedique a hacer los pozos, el loco para poder sembrar, poner abajo del hueco un abono especial que existe y tener los resultados. Yo soy muy amigo de tener bosques con riego. O sea, el
es una plantación que requiere riego. Por citar la teca necesita 1.200 milímetros de agua al año. Hay que ponérselos porque si no se vuelve lento. Por eso es que demora tantos años en un cultivo de teca tener un corazón que es bueno para el mercadeo. Yo creo que esos son los lineamientos a seguir. Hay que retomar todas estas cosas. Hay que retomar todo lo que significa la posibilidad de lo que indique el mercado. Repito, ¿qué se han hecho los peruanos con todas sus exportaciones? Lograr entrar a esos nichos, lograr entrar en esos huecos que requiere el mercado y ahí poner los productos y ponerlos a muy buen precio. Y estos proyectos, Salomón, de arborizaciones, ¿cuánto tiempo toman porque para conocer el impacto que tendrían? Y además, si es que en estos proyectos significan también una mejora medioambiental o no es así. Son dos cosas en uno. Definitivamente hay un proceso de mejora medioambiental. Sabemos perfectamente cuánto de dióxido de carbono jala un árbol y cuánto oxígeno produce un árbol. Entonces es un mejoramiento, pero urgente y básico. Pero si sembramos 100.000 arbolitos, ¿no? Yo planteé otro, y perdón la interrupción, otro programa a la ONU. Dije que se obligue que por cada barril de petróleo que se extrae se siembre un árbol. Figuren lo que sería sembrar 90 y pico de millones de árboles en el mundo anualmente. O sea, esa maravilla, o sea, que la industria petrolera financie el desarrollo forestal para tener un medio ambiente más agradable. Todo lo que se produce con la contaminación, lograr absorberlo con la arborización y tener ese mutuo beneficio. O sea, sí hay condiciones especiales y el país puede hacerlo sin ningún problema. Salomón, en el ámbito que tú mencionaste también en la primera parte, y es algo que me quedó dando vueltas en la cabeza con respecto a los ríos, tú recuerdas mejor que yo toda la labor que se hizo en su momento con estas organizaciones descentralizadas como CDG, aquí en la cuenca del Guayas, y Predesur en el sur, y CRM en Manabí, etcétera. Y con todos los defectos que pudo haber tenido, yo tengo por lo menos de CDG un buen recuerdo, porque fui usuario de esos sistemas de riego. Luego, en la época de Correa, decidieron darles de baja y recentralizar todo ese sistema de manejo de cuencas hidrográficas en otras instituciones, repito la redundancia, otra vez centralizadas. Sin embargo, Salomón, aquí parecería, y aquí con don Ramón Sonneholzer es un tema que compartimos la frustración, no hay la suficiente atención a lo que está pasando en las cuencas hidrográficas del Ecuador. Por ahora nos sentimos millonarios en términos de tener agua dulce, pero esas cosas, volviendo al concepto que te decía al inicio, de que no somos buenos como ecuatorianos en proyectar el futuro, sino apagar incendios, cuidado, por ahí nos encontramos con la sorpresa que algunos ríos se secan o que algunos ríos presentan problemas. Hay grandes problemas de contaminación en ríos de la sierra y la costa, y no veo la suficiente atención al problema. Aquí la prefecta del Guayas está armado una mancomunidad con varias provincias por la cuenca del Guayas, pero eso todavía está, digamos, en un estado inicial. No, perdón, disculpe la interrupción. Eso data de hace más de 20 años. El proyecto tiene más de 20 años y lo inició Lourdes Luque de Jaramillo. Okay. Las cosas por su nombre. O sea, toda esa mancomunidad y todo ese concepto lo arrancó ella como presidenta de CDG. Lo continué yo y luego lo que hizo el señor, lo que hizo Correa fue un crimen para el país, un crimen, porque todo lo que hay de tecnología, o lo que había de tecnología guardado en CDG era fabuloso. Todo lo que tiene eso de técnica para aplicable tiene CDG guardado es increíble. Todas las posibilidades hídricas para toda la provincia de Manabí que tiene guardada no sé dónde estarán,
esa institución fue criminal lo que se hizo, igual que pasó con el Instituto Esquieta Pérez, etcétera, 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 que nos podemos pasar 5 horas hablando de tragedias. Y ese no es el objeto del programa. ¿Y cómo se puede retomar algo de ese tipo? Con toda sinceridad, no sé dónde están esos estudios. No sé quién los tiene. No sé a dónde fueron a dar. Porque se creó la empresa del agua, se creó una serie de instituciones que lo que hicieron es desmembrar totalmente la gestión realizada. Ahí tenemos el proyecto Daule Peripa, el proyecto del trasvase, etcétera, etcétera. Bueno, obras que se hicieron muy bien, claramente, muy bien desarrolladas. Marcel Laneado de Win tuvo una acción impresionante en esa gestión. Yo creo que hay que aplaudir todas esas cosas y realmente habrá cosas que también no se hicieron muy bien, pero creo que todos los seres humanos tenemos nuestros pros y nuestros contras que merecen ser citados. O sea, creo que de los errores hay que aprender, pero de los resultados hay que aprender más. Lo que pasa, Salomón, es que vuelvo a la pregunta porque siento que en el país hay mucho por hacer en el tema hídrico, no solamente en el hecho de asegurar la disponibilidad del agua, sino en que no sigamos maltratando los ríos. La contaminación en los ríos de la costa es intensa, la contaminación en ríos de la sierra también es intensa. La mayor parte de las ciudades no tienen plantas de tratamiento de agua por lo menos completas, algunas no tienen nada. Entonces, algún día debemos arreglar esto, porque después nos quejamos de los problemas de salud pública, los problemas de nutrición infantil y los temas están ahí, ¿no? Pero arranquemos, un poco dura la respuesta, arranquemos desde el principio. Tenemos que generar agua, Giovanni y Juan Carlos. Si no generamos agua a través de siembras forestales o del cuidado de los pajonales, entonces todos esos pogios, como dicen los indígenas, se van a eliminar, se van a acabar. Todas esas vertientes subterráneas que bajan por las estribaciones y que se la conoce muy bien, se van a agotar. Lo que tenemos es que crear agua. Miremos lo que sucede en la selva amazónica. Y gracias a Dios estamos con lluvias de este momento de la selva amazónica, porque el agua del mar en nuestras costas está fría. Yo la chequeo cada 7 días y está fría, no está en condiciones todavía normales. Y hemos tenido lluvias muy fuertes recién a mediados de enero. Yo creo que es indispensable tratar lo que tú acabas de enunciar. O sea, cómo cuidamos nuestros ríos, cómo mejoramos nuestra vida acuífera para lograr de esa manera tener el agua suficiente para poder regar, poder sembrar, poder cultivar, poder alimentarnos. El agua es la esencia de la vida y la necesitamos día a día todos. Entonces es indispensable orientar eso nuevamente. Pero para lograr esto hay que tener una dirección, una disposición y una disposición práctica y técnica. Ojalá alguna vez escuche el nuevo ministro de Agricultura, que tiene muchos conocimientos, pero que es indispensable que se moje totalmente el poncho y se meta en el desarrollo integral de la cultura agrícola y campesina del país. Estamos tocando ese tema del agua. Yo hace muchos años atrás veía que en la sierra era una preocupación súper importante y claro, yo como residente de Guayaquil, nosotros jamás habíamos tenido desafíos en relación al agua. Pero veo que cada vez es un asunto que trasciende más y que todas las regiones del país se preocupan por esto. ¿En qué situación estamos actualmente en cuanto a ese recurso? A ver, vamos a hacer un recorrido tranquilo. Carchi casi sin problemas. Imbabura con pequeños problemas, pero tiene sus condiciones de agua manejables. Pichincha también. Vamos a empezar el problema con Cotopaxi. Cotopaxi tiene unas deficiencias hídricas muy fuertes. Hay como 6 programas de manejo de aguas de los cuales han sido realizados 2 o 3. O sea, Tungurahua mucho más serio todavía, una provincia seca. Cañar, Azuay más o menos se defiende. Loja tiene muchas posibilidades hídricas, pero no han sido aprovechadas.
todos esos pequeños ríos que circulan a través de esta provincia han sido aprovechados no en un porcentaje alto, digamos un porcentaje menos que medio. Entonces, sí es indispensable, pero para todo eso, vamos a ver qué es lo que hizo el general Guillermo Rodríguez Lara, lo recuerdo con mucho aprecio, en el Cotopaxi. Acordémonos de los sembríos de árboles en el Cotopaxi. Ya son muchísimos años de lo que ha pasado, pero eso fue un ejemplo de lo que se puede realizar, un programa de esa naturaleza. Y volvemos a los árboles porque son los gestores del agua. Volvemos, y tengo que insistir en los pajonales, porque por ejemplo el Carchi tiene zonas de pajonales y son plantas, se me fue el nombre en este momento, plantas muy bonitas, se ve muy, muy bonito, son generadoras de agua. Allí hay que mirar. O sea, esas son ideas tan antiguas como la vida misma y el universo mismo. Entonces, a eso hay que ponerle una gran dosis de tecnología para lograr mejores resultados en mejores condiciones. Salomón, para tener agua. Nos quedan 4 minutos y siguiendo con la idea de ver al futuro, uno de los temas que el Ecuador necesita tener estabilidad hídrica y la estabilidad hídrica tiene que ver con la parte energética. Como ya se mencionó, a veces cada vez y cuando andamos llorando para que llueva, ahora han habido lluvias, pero todavía está el fantasma de los apagones encima, a pesar de que el gobierno indica que no va a haber apagones porque hay la capacidad térmica disponible y una serie de medidas que nos están poniendo en mejor situación que lo que pasó en el 2024. Pero al margen de eso, igual hay que tener una seguridad energética distinta a la que hemos venido teniendo los últimos años. Y allí hay conflictos que aparecen, como esto de la Corte Constitucional que dice, bueno, sí, pero no, pero hay que tener, la ley no puede estar abierta, hay que enfocarla. Escuchaba esta mañana al presidente de la Cámara de Industrias hacer una explicación al respecto y manifestando su preocupación. Y a lo que voy, Salomón, es que en materia energética, en materia eléctrica, en materia petrolera, el Ecuador no acaba de articular o de modernizarse. No digo que el Estado no tenga un rol controlador, generador políticas, etcétera, pero no acaba de soltar, ni come ni deja comer, ni hace bien su trabajo o el trabajo que tiene ahorita encomendado, ni suelta para que actúe mejor el privado. Yo creo que es indispensable copiar las cosas buenas de los vecinos o de los amigos. Y traigo a colación el ejemplo de Uruguay. Uruguay, con energía no petrolera, con energía renovable, tiene una sobrecapacidad de 2.000 megavatios hora, perdón. O sea, nos ponemos, y recién lo vi en un programa de esta radio, la Deutsche Welle, alemana, en el que hacían una relación de tan maravilloso desarrollo en energía eólica, en la energía solar. Toda la energía uruguaya está desarrollada con procesos limpios. ¡Qué maravilla! O sea, los vehículos tienen un porcentaje altísimo de utilización solo de energía. La contaminación ha bajado a niveles extraordinarios. Copiemos. Pero aquí todo se demora, Salomón, todo se atranca, todo se demora. Por ejemplo, la famosa refinería del Pacífico, que tiene un lindo terrenito que costó una fortuna rellenarlo. En un momento dado escuché que había una posibilidad de convertirlo ya no en una refinería, sino en un parque grande solar. Yo no he visto que se haya desarrollado, no sé si ustedes hayan visto. No, yo he pasado por ahí algunas veces y no hay nada, absolutamente nada. O sea, pero realmente, ¿qué es lo que se requiere? Que no nos enfrasquemos ya más en tantos artículos, versículos y todo lo demás. Eliminemos tanto detalle legalista, burocrático, entorpecedor. Empujemos el país con concepto de país. Lo que tú planteaste al iniciar el programa, tenemos potencia, tenemos capacidad potencial para desarrollarlo, hagámoslo. Algunos que estamos de salida, ¿no? Porque lo único que tenemos que mirar es por lo que hemos dejado atrás, por nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, para que tengan un país mejor y una condición de vida muy superior. Bueno, Salomón, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. También a los radioescuchas, gracias por atendernos. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana.
Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.